Un fuerte abrazo para todos mis hijos en el Señor, mis hermanos en Cristo, mis amigos. Esto es Aguas Profundas. Soy el pastor Frankie Rodríguez. Quiero compartir un mensaje que es inspirado del Espíritu Santo. Es un mensaje netamente bibliocéntrico y que la iglesia de Cristo debe tener este entendimiento. Quiero hablar de cuando el gobierno derrama sangre inocente. Ayer yo les hablaba de que no solamente son las personas las derramadoras de sangre, sino las mismas ciudades. Déjeme, le leo una vez más el libro de Ezequiel capítulo 22, donde dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, tú hijo de hombre, no juzgarás tú a la ciudad derramadora de sangre, le mostrarás todas sus abominaciones, dirás pues, así ha dicho Jehová el Señor, ciudad derramadora de sangre en medio de sí, para que venga su hora y que se hizo ídolos para sí misma para contaminarse. En tu sangre que derramaste has pecado, te has contaminado con tus ídolos que hiciste, has hecho acercar tu día y has llegado al término de tus años. Por tanto, te he dado en oprobio a las naciones, en escarnio a todas las tierras. Las que estén cerca de ti, las que están lejos de ti se reirán de ti, amancillada de nombre y de grande turbación. He aquí que los príncipes de Israel, cada uno según su poder, se esfuerzan en derramar sangre. Al padre y a la madre despreciaron en ti, al extranjero trataron con violencia en medio de ti, al huérfano y a la viuda despojaron en ti. Mis santuarios menospreciaste, mis días de reposo has profanado. Calumniadores hubo en ti para derramar sangre, y sobre los montes comieron en ti e hicieron en medio de ti perversidades. La desnudez del padre descubrieron en ti hicieron violencia la que estaba inmunda por su menstruo. Cada uno hizo abominación con la mujer de su prójimo, cada uno contaminó pervertidamente a su nuera, y cada uno violó en ti a su hermana, hija de su padre. Precio recibieron en ti para derramar sangre, interés y usura tomaste, y a tus prójimos, dice la escritura, defraudaste con violencia, te olvidaste de mí, dice Jehová el Señor. Y he aquí que batí mis manos a causa de tu avaricia que cometiste, a causa de la sangre que derramaste en medio de ti. ¿Estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré. Te dispersaré por las naciones y te esparciré por las tierras, y haré fenecer de ti tu inmundicia, y por ti misma serás degradada a la vista de las naciones, y sabrás que yo soy Jehová. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, la casa de Israel se ha convertido en escoria. Todos ellos son bronce y estaño y hierro y plomo en medio del horno, y en escorias de plata se convirtieron. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: por cuanto todos vosotros os habéis convertido en escorias, por tanto he aquí que yo os reuniré en medio de Jerusalén, como quien junta plata, bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, para encender fuego en él, para fundirlos. Así juntaré en mi furor y en mi ira, y os pondré allí y os fundiré. Yo os juntaré y soplaré sobre vosotros en el fuego de mi furor, y en medio de él seréis fundidos. Como se funde la plata en medio del horno, así seréis fundidos en medio de él, y sabréis que yo, Jehová, habré derramado mi enojo sobre vosotros. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata la presa. Devoraron almas, tomaron haciendas, dice, y honra. Multiplicaron sus viudas en medio de ella, sus sacerdotes violaron mi ley, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado en medio de ellos. Sus príncipes en medio de ellos son como lobos que arrebatan presa. Derramaron sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. El pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo.
Al afligido y menesteroso hacía violencia, y al extranjero oprimían sin derecho. Y mire lo que viene: busqué en medio de ellos hombre que hiciese vallado, y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Por tanto derramé sobre ellos mi ira, con el ardor de mi ira los consumí, hice volver el camino de ellos sobre su propia cabeza, dice Jehová el Señor. Una escritura muy fuerte, ¿no? Una escritura poderosa. El tema que trata es cómo la misma ciudad se vuelve una ciudad derramadora de sangre. No solo estoy hablando de este tema de personas derramando sangre, sino que usted entiende que las ciudades están vivas. Y hay ciudades que se distinguen específicamente por los derramamientos de sangre. Por ejemplo, cuando el Señor hablaba a Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son mandados, no está hablando solamente de las personas. La misma ciudad de Jerusalén se convirtió en un centro de asesinato de profetas. Muy interesante esto. Luego haré un programa para hablar sobre la Jerusalén que mata a los profetas. Ahora, tenemos todos estos líos de sangre, todos estos pecados, todas estas calumnias, asesinatos para quitarle bienes a la gente pobre, pero luego termina diciendo, y es lo que me llama la atención, sus príncipes en medio de ella son como lobos que arrebatan la presa, derramando sangre para obtener ganancias injustas. Por eso quería hablar de cuando el gobierno derrama sangre inocente. El capítulo termina diciendo: estaba buscando hombre que hiciera vallado, que se pusiera en la brecha por la tierra para no destruirla, pero no lo hallé. Entonces, aún en esos mismos delitos de sangre, la iglesia de Cristo tiene que hacer vallado, se tiene que poner en la brecha por la tierra para que Dios no destruya la tierra. Y espero que el Señor pueda ver a cada uno de los que me están escuchando y pueda decir: wow, este se pone en la brecha por la tierra para romper y destruir esos delitos, esos pecados de sangre. Pero yo quisiera hoy tomar específicamente esto que quiero compartirles, porque está hablando de que los que promovían esto eran los príncipes o los gobernantes. Los gobernantes eran como lobos, dice la Biblia, que derramaban sangre para destruir almas y para obtener ganancias injustas. Pensando en esto, estaba yo estos días meditando en lo que iba a compartir en este programa, y saben que creo que el mejor capítulo de un gobernante derramando sangre inocente, sangre de justos, sangre santa, sangre de campesinos para apoderarse de sus vides, de sus haciendas, definitivamente tenemos que tener el mejor ejemplo es Jezabel. Acab, que era un rey hebreo, de una descendencia de hebreos, de judíos, termina casándose con Jezabel, que era la hija del sacerdote de Ed-Baal. Esta era de los sidonios. Literalmente, pues tenemos que entender que Jezabel era una bruja, era la hija del sacerdote de Ed-Baal. Imagínese usted. Entonces ellos se casan, ellos hacen esa alianza, y Jezabel comienza a hacer toda una campaña de destruir profetas, hace que el pueblo se vuelva contra Dios, adoran a los Baales, adoran a las aceras. Bueno, allí tenemos claro este capítulo donde se va la lluvia, donde Elías juzga a los profetas de Baal, vuelve la lluvia, amenazan a Elías de asesinarlo, el capítulo del llamamiento de Eliseo. Pero tenemos un capítulo que es un capítulo muy doloroso, cuando usted encuentra que casi al frente del palacio, había un campesinito que se llamaba Nabot. Estamos en Primera de Reyes capítulo 21. Había un campesino que se llamaba Nabot, y él tenía una tierra, él tenía una viña que, según Primera de Reyes 21, había sido heredada por sus padres. Acá baja, mira esa tierra y dice: yo te pido que me des esa tierra, te pido que me entregues esa tierra y yo te voy a dar una mejor. Y Nabot dice: no se la puedo entregar porque es la herencia de mis padres, no se la puedo entregar. Y Acab, con ese espíritu tan terrible que tenía, manipulador, usted entiende que hay personas que manipulan
con mal genio, pero otros que manipulan haciéndose los deprimidos, depresivos. Se fue para la casa, se acostó en la cama y tenía decaído su semblante, y llega Jezabel, que esa sí era terrible, y le dice: pero ¿por qué estás así? Y Acab le dice: porque le dije a Nabot que me vendiera la viña y no me la quiso vender. Dijo: levántate, ¿acaso no eres tú el rey de Israel? Levántate y come, que mañana tú vas a tener esta viña. Y esta mujer agarra el anillo del rey. Esta mujer, que era desafortunadamente una gobernante de Israel, y hace un edicto y contrata a ancianos falsos, contrata gente falsa que diga que Nabot había blasfemado a Dios y al rey, y es muy interesante lo que dice: y mandó esas cartas a todas partes. Y desafortunadamente esta Jezabel usaba hasta las cosas espirituales, porque proclamó un ayuno y dice: en medio del ayuno manden las cartas a todas las ciudades, pongan a Nabot en la mitad y digan que Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y hagan que esos testigos falsos hablen que Nabot blasfemó a Dios y al rey. Y ¿saben qué? Lo matan después de eso. Pero esto era una falsedad, porque es que usted sabe que Jezabel no era ninguna mujer que temiera a Dios. Al contrario, ella quería acabar el culto a Dios. Y tampoco usted entiende que cuando ella convoca: vamos a convocar un ayuno, ella no es mujer espiritual, ella es una bruja, una hechicera. Y en medio de un ayuno convocado están matando a una persona inocente. Desafortunadamente, los planes de Jezabel tuvieron éxito. Acá es donde uno le hace preguntas al Señor y le dice: Señor, ¿por qué? Porque ese campesino, que era un hombre justo, que quería tener su tierra, que quería cuidar su tierra, tú permites, Señor, este tipo de cosas? Y ahí hay un libro precioso que se llama Cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Porque Dios permite algunas cosas en los seres humanos. No logramos entenderlo. Yo le decía: pero ¿cómo, Dios mío? Nabot era un hombre justo, él quería cuidar pues su viña, él quería cuidar su tierra, era su herencia, él no tenía nada más de sus padres, él estaba en todos sus derechos legales. Y esta gobernadora se levanta, le paga a gente para que blasfeme, le paga a gente para que levante una calumnia, y lo matan y lo asesinan. Ahora, el punto de esta historia es ese: ¿cuántas naciones nuestras no están llenas de unos estados de corrupción tan fuertes? Nuestra misma nación colombiana, bueno, y todas las naciones aún latinoamericanas, donde los mismos gobernantes, las mismas personas que son elegidas por el pueblo, tienen unos espíritus de corrupción tan altos, llegan a esos estados de gobierno y lo único que quieren es dinero, los contratos, y no les importa pasar por encima de quien sea con tal de tener el dinero, los contratos o ciertas propiedades. De hecho, aún de matar personas, de contratar personas para que blasfemen, para que mientan, para que de pronto expropien, para que de pronto le quiten un bien a alguien, para que de pronto saquen del país a una persona que nada tiene que ver con ese tipo de líos, y aún contratar personas para producir asesinatos. Eso es un espíritu jezabélico, y usted no se imagina cómo maldice la tierra, como lo dije ayer, cuando un gobernante es el que fue establecido allá, el que fue puesto por Dios, porque aún esta es otra cosa que uno no entiende. La Biblia dice que los gobernantes son puestos por Dios. Como alguien a quien Dios le dio autoridad comienza a enseñorearse del pueblo, a robar, aún a matar campesinos, a matar personas, mujeres viudas, huérfanos. Todo este tema, por ejemplo, de los falsos positivos, un montón de muchachos a los cuales engañaron, se llevaron, luego les hacen ponerse vestidos de guerrilleros y los matan, y luego salen diciendo: no, miren, es que hicimos esto y acabamos con todo este montón de guerrilleros, y luego las mamás diciendo: ellos nunca fueron guerrilleros. Eso fue una trampa. Sea por un lado, sea por el otro lado, usted no se imagina cuando las personas en autoridad son las que derraman sangre. Ahora quiero que entienda esto: todo derramamiento de sangre tiene una afectación espiritual, pero más alta afectación tiene cuando son las autoridades los que derraman esa sangre inocente. Y desgraciadamente, en el culto que Jezabel trajo a Israel, habían derramamientos de sangre. Ella mataba a los profetas de Dios, los profetas de ella aún se cortaban y derramaban sangre para que Baal se manifestara, y aún ella mataba a
los campesinos con tal de quedarse con sus tierras y con sus terrenos. Espero que nadie que me está escuchando tenga que ver con este tema, porque si usted tiene que ver con este tema, esto es una palabra directa para usted. El asunto es no lo que usted hizo, el asunto es lo que va a pasar con usted, con lo que va a pasar con esa tierra, lo que va a pasar con su descendencia. La puerta que usted abrió, lo mejor que usted puede correr es ordenar eso, confesar su pecado, romper esa maldición. Porque usted piensa que porque se apoderó de 100 hectáreas, de un montón de tierra, de un contrato, derramó sangre y se nos quitamos ese mal de encima. Usted piensa que se quitó ese mal de encima. Ay, Dios mío, ahí va a empezar su mal, ahí va a empezar su maldición, ahí va a empezar su desgracia. Y después de que Nabot ha sido apedreado, entonces dice la escritura que Nabot había muerto, matan al campesino. Y dice que ellos descienden para tomar la viña de Nabot. Dice, oyendo Acab que Nabot era muerto, se levantó para descender a la viña de Nabot de Jezreel para tomar posesión de ella. Dice, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, no, qué terrible. Acab no podía hacer nada porque al ratico Dios le estaba hablando a Elías, sálgale al encuentro. Levántate y desciende en contra, dice, a encontrar con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí está en la viña de Nabot, a la cual han descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo, así ha dicho Jehová, no mataste y también has despojado. Volverás a hablarle diciendo, así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Wow, volvemos al mismo punto, la sangre se paga con sangre. Y Acab dijo a Elías, ¿me has hallado enemigo mío? Él respondió, te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante del Señor. He aquí yo traigo mal sobre ti, barreré tu posteridad, destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Pondré tu casa como la casa de Jeroboam hijo de Nabat, y como la casa de Basa hijo de Ahías, por la rebelión que provocaste a ira y con lo que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel, y el que de Acab fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, las aves del cielo lo comerán. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Dios, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó su vestido y puso cilicio sobre su carne, y ayunó y durmió en cilicio, y estuvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado, no traeré este mal en sus días, lo voy a traer en los días de su hijo. Él no iba a ver el mal, pero Dios iba a traspasar el mal a la siguiente generación. ¡Wow! ¡Qué capítulo más fuerte! Usted va a ver lo que se soltó acá por ese asesinato. Y no solo la palabra de Dios fue, es que mataron, no, derramaron sangre, sino que también ahora descienden y se roban el terreno de ese campesino. Entonces suelta Dios una palabra muy fuerte, muy fuerte. Y es que en el mismo lugar donde mataron al campesino, en ese mismo lugar lo iban a matar a él. Que sus hijos iban a recibir maldición, y que Dios iba a acabar hasta con el último varón de la posteridad de ellos. Que la casa de ellos sería reducida a muladar, pero algo más fuerte todavía, que los perros comerían a Jezabel en el muro de Jezreel. Y se suelta todo eso, esa cantidad de maldiciones, pero al final dice, él reconoce su error, se humilla, y Dios dice, bueno, no voy a traer el mal en tus días, pero lo voy a traer en los días de tu hijo. Esta es la consecuencia definitiva de cuando los gobiernos derraman sangre inocente. El asunto no es solamente que la tierra reciba maldición, el asunto no es que mataron al inocente, el asunto no es que tienen un montón de tierras y ahora son millonarios. El asunto es lo que se suelta maldición sobre la persona que asesinó, se suelta maldición sobre las finanzas de la persona que asesinó, se suelta maldición sobre los hijos de las personas que fueron los asesinos, se suelta maldición sobre toda esa generación, y Dios barre completamente esa posteridad y esa casa la reduce a muladar. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús yo oro, y si hay algún gobernante que me está escuchando, yo creo que usted puede tener la actitud de Acab y poder decir, Señor, perdón. Y que el temor de Dios descienda sobre tu vida en esta hora. Si tú como gobernante me estás escuchando y mataste, robaste, despojaste,
Yo creo que tú puedes buscar ayuda, buscar un profeta de Dios, una profeta de Dios, exponer tu caso, confesar tu pecado y pedir ayuda delante del Señor para que se rompa esa maldición en tu vida, en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tus finanzas. Yo creo que el Señor está hablando a varias personas que me están escuchando ahora. Y yo te pido perdón, oh Dios, delante de ti por mi nación y por cada gobernante que haciendo lo malo de tus ojos derraman sangre inocente y despojan a los campesinos, a las viudas y a los huérfanos de los bienes que le corresponden. En Cristo Jesús yo he orado. Gracias, Señor. Amén.